Vamos a la entrevista del día. No son días fáciles para el Partido Comunista y por eso quiero resaltar el que el diputado del Partido Comunista, Luis Cuello, quien entiendo es jefe de bancada, ¿no? Diputado, haya aceptado dar una entrevista en estos días, cuando los partidos a veces no pasan por días tranquilos, desaparecen. Pero él no, aceptó la invitación y se lo agradezco enormemente. Diputado, ¿cómo está? Muy buen día. Claudia Álamo, Gerardo Gómez, les saludamos. Muy buen día, Gerardo, Claudia, y yo les agradezco a ustedes la invitación a conversar. Diputado, muy buenos días, fríos días, pero no ha estado para nada fría la discusión y partamos, digamos, al revés, no solo desde el origen. Ayer el senador Daniel Núñez marcó una línea divisoria respecto del rol que ha tenido más bien la directiva o figuras importantes del partido, un poco señalando la falta de una figura como Guillermo Teller, pero sobre todo remarcando la necesidad, decía él en una entrevista en La Segunda, de que estas polémicas finalmente fueran encauzadas en el ámbito de lo privado, haciendo punto de que el Partido Comunista es parte relevante y estratégicamente están unidos y comprometidos, trabajando de manera coordinada con el gobierno. Usted, como diputado, ¿cómo ha visto esta apertura, diferencia, tensiones del partido y está de acuerdo más bien con Daniel Núñez o con la línea oficial marcada por el presidente Carmona? A ver, yo lo he planteado en estos días que en una coalición de gobierno que es diversa, que está compuesta por partidos políticos de distinto origen, cultura política, ideológica, pero que tenemos objetivos comunes, igualmente es parte de la naturaleza, de la dinámica política que surjan diferencias de interpretación, de lectura, frente a ciertas acciones, hechos, circunstancias. Eso creo yo que no tiene nada de normal. Claro, yo preferiría que estas diferencias no fueran tan seguidas, pero también creo que lo importante es que no hayan diferencias, sino que las diferencias se procesen Mm. de una forma que Pero contribuya a mantener la unidad de la coalición. sí, diputado, no, esta no ha sido una diferencia normal que en política normalmente sucede y que todas las coaliciones tienen. Pareciera ser una disputa un poco más fuerte. La propia ministra Carolina Toá ha dicho que el Partido Comunista tomó un camino complejo. Hemos visto a diputados, ¿no es cierto?, del Partido Comunista dando conferencias de prensa en el Congreso y algunos parlamentarios retirándose. No, si Yo él sé, sabe de qué está yo hablando. sé, retirándose, probablemente incómodos, no, usted me dirá por qué se retiraron, pero incómodos con la postura de otras diputados. O sea, esto no ha sido lo que normalmente es la diversidad de las coaliciones, que hay distintas miradas. Esto fue un conflicto, ha sido un conflicto político, ¿o no? A ver, primero, para poder precisar, en realidad no existió, a ver, hay una polémica un poco artificial. En un punto de prensa yo tuve que retirarme porque me fui a una reunión, que fue además una larga conferencia de prensa donde abordamos una carta Mm. al gobierno para pedir el cierre de Punta Peuco junto con otros parlamentarios y parlamentarias. Yo justamente me iba a reunir con unos familiares de Ah, damnificados, vecinos de no Viña del se fue Mar. porque estaba en desacuerdo con lo que decía la diputada No, Lorena de Pizarro. ninguna manera. De Ah, hecho ya, no, de hecho el punto respecto del tema polémico que era Villa Francia ya había terminado, ya la diputada Pizarro había terminado su respuesta y fue en ese momento que tuve que retirarme porque no podía esperar más a quienes ujú. me estaban aguardando. Pero más allá de eso, mire, sí, ha sido un momento de tensión, yo coincido en ello, pero creo que a mi juicio ya se marcó el punto, se marcó cuál era la crítica. Yo creo que en definitiva acá los parlamentarios y parlamentarias hicieron un uso legítimo de sus facultades en el sentido de pedir información. En eso yo no veo nada de negativo, pero creo que ya se hizo el punto. Por lo tanto, a mi juicio, hoy es momento de poder procesar y superar esa diferencia en función de que tenemos grandes desafíos que son comunes. Y, como digo, hay una coalición que es diversa, pero tenemos objetivos comunes, propósitos comunes que abordar y en realidad yo más bien invitaría a todos los actores a que nos reconcentremos en aquellos desafíos, en la reforma de las pensiones y también en poder enfrentar a una oposición que hoy día está pasando, claro, desapercibida. Ujú. Estos conflictos le vienen bien, puesto que hoy día la oposición está impidiendo ni más ni menos que a los chilenos se les suba las pensiones, y eso a mí me parece de mucha mayor gravedad, y por lo Mm. tanto yo esperaría que estos conflictos, bueno, dejaran de producirse en intensidad y número para que pudiéramos abocarnos a cumplir con Ya. lo que el programa de gobierno señala. Diputado Luis Cuello, entonces quiero saber cuánta responsabilidad le adjudica a su propio partido, porque no partió de artificial. Usted partió con declaraciones muy duras, digo a su partido, en relación a lo que pasó en Villa Francia.
O sea, se habló de montaje. Algunos todavía utilizan la palabra montaje. La diputada que usted estaba acompañando, la diputada Pizarro en ese momento estaba diciendo lo del montaje y que quería ver las cámaras, las imágenes de las cámaras de los carabineros para creer que lo que allí ocurrió era real. Entonces, eso es una decisión de su partido que tomaron. Entonces, no veo por dónde pueda ser artificial. Entonces, ¿qué tan ficticio es eso o qué tanto asume que ustedes se pudieron algunos haber pasado un poco de la raya? No, no, yo me refería a que había una polémica artificial respecto a lo que usted señalaba, o Claudia, sobre este episodio en el punto de prensa. Me refería a eso como una Ya, polémica ya, ya, artificial. ya, ya. Sí, sí, pero para precisar, yo creo que, mire, hay dos dimensiones importantes en esto que ocurrió respecto a Villa Francia. Lo primero es que Villa Francia tiene una fuerte carga simbólica. Es un sector de Santiago que representa sin duda una tradición de defensa de los derechos humanos, de la memoria, de la justicia, de donde fueron parte los hermanos Vergara Toledo, que fueron víctimas de la dictadura. Esto ocurrió además, Pero este si operativo, me eso, pero refiero, si eso en un está claro, momento. diputado, sí, es más, Por eso no, separar, porque yo creo que sería una quiero ayuda, contextualizar. yo creo que Sí. una ayuda separar de eso que usted está diciendo que es tan noble, tan válido y justificado, con un arsenal en una radio. Por eso, permítame contextualizar. Ya, Entonces, lo Mm. que digo es que en definitiva, claro, eso naturalmente provoca inquietud, es operativo, pero una cosa distinta, por eso es que yo lo separo en dos ámbitos, tiene que ver con el resultado de este procedimiento policial y, a mi juicio, no existe ningún elemento, ningún antecedente que permita sostener que haya existido algún tipo de manipulación. Es decir, ya el mismo presidente del partido, el doctor Carmona, ha señalado públicamente que la información que él recibió por parte del gobierno, ahí lo deja satisfecho, que lo deja conforme y que en definitiva también nosotros como partido no estamos cuestionando que las policías del Ministerio Público hagan su labor en el sentido de perseguir conductas que son ilegales. Yo creo que eso lo he Pero dejado pero bastante que lo perdón, claro por hicieron, parte del po. partido. diputado, perdón, Dígame. que lo interrumpa, pero eso es lo que vimos. Cuando se habló de Algunos lo montaje, hicieron, po. lo que se ha pedido formalmente, lo que ha pedido muchos diputados del Partido Comunista, es precisar justamente si habían cámaras, cómo entraron. Lo que ha habido no es solo un cuestionamiento al gobierno, ha sido un cuestionamiento a la ministra del Interior y a los tribunales de justicia. Digo, para poner, yo entiendo que usted necesite poner paño frío, porque también todos sabemos que la polémica fue fuerte, pero eso no quiere decir, digamos, tratar de negar un punto muy álgido en la relación de las declaraciones que hizo el Partido Comunista, ¿o no? ¿O entendimos Sí, todos claro. mal? No, yo no estoy Mm, negando nada, yo más bien estoy planteando cuál es mi visión y mi opinión sobre lo sí. que ha ocurrido y a mi juicio, por eso yo separo esas dos dimensiones, pero en mi opinión, como he expresado y lo he expresado todos estos días, a mi juicio no existen antecedentes que permitan sostener que se haya producido algún tipo de manipulación. Ahora, los Ujú. requerimientos de información creo que son del todo válidos. Si uno perfectamente puede pedir que se aclare un procedimiento policial, qué elementos se utilizaron, cómo fue el operativo. Yo creo que eso está dentro de las facultades de los parlamentarios de poder requerir esa información. Ahora, lo que digo es que después de eso, Mm. creo que se ha escalado el debate, se ha subido el tono de una forma inadecuada y por lo tanto yo creo que ya hecho el punto, a mi juicio ya deberíamos abocarnos a aquello que nos une y que es bastante Mm. importante y que tiene que ver con mejorar la calidad de vida de los chilenos. A mí me preocupa, por ejemplo, que hoy día se le otorguen los subsidios de tarifa eléctrica a los damnificados de incendio en Viña del Mar, cuestión que no está tan clara, y que se suban Mm. las pensiones. O sea, hay desafíos que, a mi juicio, hay que abordar y hay que reconcentrarse en aquellos desafíos que Mm. son Sí. comunes y que Pero- son propósitos que hoy s- día nos inspiran para estar en el gobierno y en el Parlamento. Claro, hablamos esta mañana aquí en Primera Pauta con Luis Cuello, diputado del Partido Comunista. Se lo planteo de una mirada más general. El Partido Comunista se ha sentido incómodo con algunas gestiones o políticas públicas que ha desplegado este gobierno. Me tocó entrevistar a Juan Andrés Lago el domingo pasado en el diario La Tercera, donde más allá, digamos, de que él denuncia presiones indebidas en su salida, marca de alguna manera una crítica bastante directa al ministro de Hacienda respecto de que tiene que liberar mayores recursos frescos para salir en la ayuda de la agenda de la ciudadanía. Evidentemente han habido discusiones muy fuertes respecto de la percepción que tiene el Partido Comunista de Venezuela o Nicaragua, y el gobierno ha marcado una posición distinta. Entonces, usted como diputado, usted, Luis Cuello, mm, ¿reconoce que han habido algunas líneas que se han sentido incómodos con las políticas desplegadas por el presidente Gabriel Boric y su gobierno? Yo creo que se han generado conflictos, se han generado diferencias que eventualmente han subido de tono, han escalado, eso es así. Sin embargo, nosotros somos un partido
integrante de este gobierno, un partido que respalda al presidente Gabriel Boric, un partido que tiene además una importante representación, con dos ministras, un ministro, con subsecretarios, con directores de servicio. Es decir, somos un partido que sin duda es una parte muy importante de este gobierno y tenemos un compromiso con el gobierno en función de poder alcanzar los objetivos que han sido señalados en el programa. Es decir, tiene un sentido estar en el gobierno y ese sentido es justamente realizar transformaciones que responden a demandas de la población y por lo tanto yo creo que más allá de las diferencias que se hayan producido, creo que en definitiva eso en ningún caso pone en cuestión nuestra pertenencia y nuestra identidad con el gobierno del presidente Boric. Ya, el diputado Luis Cuello, entonces, supongo que no le cayeron bien para nada las declaraciones de Paulina Bodanovich, la presidenta del PS, cuando dice, parece que hay un partido comunista que está dentro del gobierno, refiriéndose a un grupo relevante de lo que hacen, lo que usted detalla, comprometidos con el Ejecutivo, pero otros que están permanentemente cuestionando, es decir, otros que están contra el gobierno. ¿No sería válida esa crítica? No, yo creo que son declaraciones que en nada contribuyen a poder procesar las divergencias y que en definitiva de alguna forma se inmiscuyen en otro partido. Yo creo que eso no ayuda y yo en realidad esperaría que en lo sucesivo, ¿Ah? bueno, podamos tener un tono distinto para poder relacionarnos entre aliados. Diputado, ¿y será a lo mejor la costumbre que teníamos de un partido comunista pétreo en cuanto a la posición política que siempre mostró versus lo que estamos viendo ahora, que nos sorprendimos que esas divergencias internas han salido a la luz? Es decir, el Partido Comunista ahora no es el mismo Partido Comunista de Telier, por lo que se entiende. A ver, a mí me parece que, en definitiva, cada uno de nosotros que cumplimos funciones públicas, que somos dirigentes públicos del partido, cumplimos roles distintos. Y por eso que a veces, claro, se advierte una diferencia de perspectiva, porque no es lo mismo estar en el Parlamento. En mi caso, yo estoy en el Parlamento como diputado del Partido Comunista, que representar al gobierno como ministro o como ministra. Eso tiene, desde luego, otra función, otra naturaleza, responde a Mm. otra lógica. Y por eso que o sea, de vez en cuando se pueden observar esas diferentes perspectivas, pero a mi juicio tiene que ver mucho con cuáles son los roles y las funciones que cada uno de nosotros cumple, pero que en definitiva van convergiendo en un mismo propósito, pero creo que tiene que ver con eso. Mm. Diputado Luis Cuello, diputado del Partido Comunista, conversando acá en Primera Pauta. Hay sectores del Partido Socialista, me salgo un poco del gobierno, pero del Partido Socialista, molestos y que vienen marcando una incomodidad con el Partido Comunista hace ya un rato, fundamentalmente porque ellos sienten que ellos pagan la cuenta y que el Partido Comunista lo que busca hacer es mantener un pie en la calle, en las movilizaciones sociales, generando conexión con la ciudadanía y otro pie en el gobierno. Y el Partido Socialista dice, bueno, nosotros estamos pagando las cuentas y enfrentando los temas más complejos que le toca. Entonces, ¿cómo visualiza usted esta percepción de otro de los aliados de gobierno, de que no todos están pagando la cuenta de la misma cena, digamos? No, a mí eso no me queda muy claro, la verdad. Yo creo que haciendo también la separación, a mí me parece que la movilización es una herramienta, es un instrumento propio de la democracia y sin duda que en un escenario en que tengamos una ciudadanía mucho más activa, Ujú. podríamos alcanzar, eso podría cambiar ciertamente la tramitación de muchos proyectos. O sea, desde luego que una reforma de las pensiones, una ciudadanía activa, con los jubilados activos involucrados en la discusión, eso creo que tendría otra incidencia en el resultado y en la velocidad de la tramitación. Yo creo que es un factor de la política, de cualquier análisis político, que no puede estar ajeno y por lo tanto es también, como digo, la libertad de reunión, de expresión, la movilización en sus distintos vertientes. O sea, hay un repertorio de acción del movimiento social que es muy diverso y que eso desde luego forma parte del acervo democrático, de una cultura popular y que desde luego que influye en cómo se procesa, cómo se articula la política pública que no solamente se radica en el Parlamento, en el gobierno. Por lo tanto, a mí me parece que esa es una discusión válida y creo que nosotros como comunistas nunca hemos renunciado a poder empujar los cambios, las Mm. transformaciones que son necesarias a través de la movilización y también, por supuesto, eso tiene que ir de la mano con la presencia y la discusión institucional. Finalmente, toda movilización social que levanta una demanda justa tiene una expresión institucional. Yo quiero recordar, por ejemplo, en el caso de la gratuidad universitaria. Hoy día muchos hijos de trabajadores pueden estudiar en la universidad
gracias a que el movimiento estudiantil y muchas familias se movilizaron activamente y Ujú. eso después se tradujo en leyes que se aprobaron bajo el gobierno de la presidenta Bachelet y que permiten que hoy día, como digo, muchos estudiantes que Diputado. provienen de familias Bien. modestas puedan hoy día estar en la universidad. Diputado, quiero hacer una pregunta que no tiene que ver con el tema del político duro de dentro de las colectividades, sino que tiene que ver con algo de mucha contingencia. Usted, el Partido Comunista, o usted, ya no sé si tienen que verse por separado eso, ¿qué postura tienen con respecto a lo del voto obligatorio con multa y si comparte esas declaraciones de Gonzalo Winter que dice que es un proyecto antipobres, el hecho de ponerle multa a quien no va a votar? No, la verdad es que nuestra opinión es que el voto, en tanto voto obligatorio, para que sea obligatorio, como cualquier, desde el punto de vista jurídico básico, debe tener una sanción. Si no, no es obligatorio, si no sería voluntario. El punto está en cuál es la cuantía de la sanción. Por eso que nosotros en la Cámara de Diputadas y Diputados rechazamos en segundo trámite, rechazamos el informe, la propuesta del Senado, puesto que nos parecía que la multa era muy elevada y por eso también Ya. rechazamos el Pero informe de la MICTA y no es también. antipobre multar entonces. Yo creo que es necesario que existe una sanción cuando existe una obligación. Eso creo que está bastante claro, si no, todo sería voluntario. Entonces, el punto es cuál es el grado de la sanción. Pero también es cierto, y yo lo quiero agregar, que me parece muy importante, es que en este proyecto de ley de votación en 2 días se agregaron elementos que constituyen retrocesos graves en materia de derechos laborales. Acá se suprimió un feriado legal irrenunciable que afecta a más de 400.000 trabajadores del comercio y eso nosotros lo hemos advertido. Mm. Hemos pedido también al gobierno que lo incluya como parte, como sea parte del veto. Yo creo que es importante que sea parte del veto, puesto que es un retroceso histórico que ha pasado Sí, casi de laboral. contrabando en Mm. una ley transitoria. Ya, y lo último, diputado Luis Cuello, a propósito de este veto y los migrantes, punto esencial planteado por el ministro Elizalde, ¿tendrían que pagar multa o no? Aquellos migrantes que llevan más de 5 años y que tienen derecho a voto. Mire, la Constitución señala que los extranjeros podrán votar bajo ciertas condiciones, bajo ciertos requisitos. Sí, Eso viene de muy atrás en la sí, Constitución, sí, vivir 5 años allá. Entonces, podrán votar. Eso es voluntario. sí, sí. Entonces, ya que es voluntario, en la misma lógica, lo que es obligatorio debe ser tener aparejada una sanción en caso que se incumpla, y en el caso de una opción, porque esto es una opción de votar, no puede tener sanción. Si no, estaríamos hablando de algo Ya, obligatorio. o sea, Entonces, ellos tendrían un trato hay que aplicar la, distinto. la- la misma lógica. Ya, ¿Ah? es Yo un creo que trato eso es lo distinto. coherente. Exacto, tal cual. O sea, si algo es obligatorio, debe traer aparejada una sanción, y lo coherente es que si algo es voluntario, no puede tener una sanción. Si Ya, no, sería en este caso voluntario. usted está porque sea por electores, no por ciudadanos. O sea, que la multa se aplique a los ciudadanos que no voten, puesto que un ciudadano es un nacional, Ah, es un pero chileno. es distinto entonces. Ya, Exactamente. ya. Ok. Bien, Muchas gracias, diputado Luz Cuello. Ha sido muy amable en poder hablar con nosotros, en dejarnos hablar con usted esta mañana. que tenga un buen día. Muy buen día. Gracias. Gracias, Claudia, Gerardo. Buen día. Buen Chao. día.